Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya no sabemos en qué tiempos nos estamos viendo. Y qué bueno, eso significa que estamos también pasando las barreras del tiempo. Y bueno, del espacio también, porque esto también nos está permitiendo encontrarnos desde distintos lugares, desde distintos países, desde distintos espacios. Entonces, bueno, pues sí, seguimos aquí súper conectados con este Psicotraining 2020. Y bueno, ya hemos pasado por distintos espacios con distintas personas maravillosas que nos han acompañado, que nos han enseñado un montón. Y bueno, ahora llegó esta nueva compañera de camino, así que se las quiero presentar. Ella es Cristina Carmona. Pero antes de que yo empiece a decir cosas que no son, le voy a dar la palabra para que nos cuente un poquito quién es, qué hace y bueno, con eso nos podamos adentrar a ese tesoro que nos va a compartir hoy. Entonces, Cristina, porfa, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, buenos días, Yolima, buenos días a todos, o noches o tardes, como lo ha dicho muy bien Yolima. Mi nombre es Cristina Carmona y yo tengo esa profunda bendición de ser psicóloga, una profesión hermosísima, de mucha responsabilidad, en doble vía con los demás y con uno mismo. Como les voy a compartir un poquito más adelante, yo estudié psicología en la Universidad Nacional de Colombia y tuve la oportunidad de hacer mi maestría en psicología clínica en la Universidad Católica de Colombia también. Y luego, por cosas de la vida, me vine para Estados Unidos y aquí estoy actualizando todas mis credenciales profesionales. Entonces, parte de eso es volver a un programa de formación posgraduada, entonces estoy terminando en este momento mi máster en Mental Health Counseling y estoy en lo que se llama el Internship 2, o sea, como el segundo internado, ya casi para terminar. Y es en este contexto en el que ocurre toda la práctica de telehealth que he tenido, porque es justo en este contexto cuando empezó la pandemia que ha sido una oportunidad para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Cris, pues muchas gracias. Eso significa que la experiencia que has recorrido, no solamente aquí en el país con tu formación, sino también afuera, encontrándote con otras comprensiones, pues creo que va a ser bastante nutrido. Entonces, pues yo voy a estar aquí acompañándote con la presentación. Durante tu presentación, pues yo voy a cerrar mi cámara y bueno, y mi sonido para que seas tú la protagonista, la real protagonista. Y al final, pues volveré a abrir cámara y micrófono. Tú me puedes ir indicando si así lo quieres y yo te voy acompañando con la presentación. ¿Te parece? Perfecto, Yoli. Sí, yo te voy diciendo siguiente y así también ustedes nos van acompañando visualmente con unas ayudas muy sencillas que hemos preparado para ustedes. Y pueden tomar screenshots, pueden tomar como notas, lo que quieran. Bienvenidos, disfruten y aprendemos unos con otros en sus comentarios también que tengan para nosotros. Entonces empezamos. Yo quiero llamar la atención de ustedes en este entrenamiento que están haciendo, un escenario de aprendizaje. Todas las preguntas son válidas. Si nos pasamos a la segunda diapositiva, Yoli, por favor. Eh, Perfecto. Miren esta imagen tan bonita que Yoli encontró para nosotros. Una oportunidad que nos ha dado el telehealth es que nos podemos tocar a través de la virtualidad y eso es un descubrimiento impresionante. En las reuniones familiares sentimos un nivel de alegría igual o por lo menos muy parecido a cuando estamos compartiendo y a veces más porque inclusive no está como el trago de por medio, nos podemos conectar unos a otros, ver a los ojos, escucharnos mejor, porque si hablamos todos al tiempo, no nos escuchamos, hay interferencia. Entonces esto nos ha obligado a callar y esperar a que el otro hable y termine de hablar. Entonces el nivel de conexión íntima que hemos descubierto es una experiencia significativa. Lo que entendemos por intimidad, el contacto visual, el poder de la voz, el tener que modular la voz. Todos esos son hallazgos maravillosos que en verdad yo espero que cuando volvamos a un estilo de vida donde nos podamos encontrar cara a cara sin el tapabocas,
que alguna gente le dice la nueva normalidad. Yo espero que sea una normalidad distinta en donde no se nos olviden estos aprendizajes. Entonces, gracias, Yoli, por esa imagen. Guardémosla en nuestra mente, en nuestro corazón. Perfecto. Siguiendo a la tercera diapositiva. Entonces, cuando estamos en el espacio de atención virtual, hay igual tres momentos, ¿cierto? El momento de contacto inicial con el paciente, en la consulta como tal, ya cuando estamos en la cita con el paciente, y la postconsulta o el proceso de intercesión. Entonces vamos a mirar uno a uno qué puede pasar allí, cuáles son las cosas que debemos tener en cuenta. Ahora, quiero aclarar que esta ha sido solo mi experiencia, por eso el título es una reflexión etnográfica. Estamos viendo el caso que yo he vivido y es simplemente una manera de compartir. Bajo ninguna circunstancia queremos presentar esto como que esta es la última verdad. Estamos todos aprendiendo y simplemente nosotros queremos humildemente compartir cuál ha sido mi experiencia en este espacio. Entonces, primero, ¿cómo contactamos al paciente? Pensemos un momento, a ver, ¿ustedes qué creen? ¿Usamos nuestro email personal? ¿Usamos nuestro teléfono personal? ¿Usamos nuestra línea telefónica de tierra? ¿Cómo sería eso? Pensémoslo un momento. ¿Qué implicaciones puede tener si yo uso mi teléfono personal o si yo uso mi email personal para contactarme con el paciente? Bueno, ya si ustedes han pensado un poquito, eso puede tener unos límites, unas consecuencias respecto a los límites, ¿cierto? Cuando yo empiezo un periodo de contacto con el paciente desde mi casa y en la casa de mi paciente, pues estamos abriendo nuestra casa, que es un espacio personal. Entonces, los límites de qué tanto dejamos entrar, en comillas, al paciente a nuestra casa y qué tanto nos permitimos entrar a su casa es una consideración muy importante porque encuadra la relación. Y como nosotros sabemos, la relación terapéutica es muy íntima, pero está encuadrada en un rol profesional. Entonces, los límites profesionales de horario y medios deben ser tenidos en cuenta. Dicho de otra manera, yo recomendaría evitar el uso de tu línea personal o tu línea de email personal para contactarte con el paciente. Y hay unas herramientas maravillosas para eso. Entonces, por ejemplo, la herramienta personal que yo uso es una aplicación que se llama Google Voice, como lo dicen allí. Entonces ustedes pueden bajar esa aplicación, seguir las instrucciones. Google les da un número que no es el número de su teléfono, pero ustedes tienen la posibilidad de recibir las llamadas a su teléfono. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo recibo una llamada que es de uno de mis pacientes, yo escucho primero a una operadora diciendo, usted tiene una llamada de tal número. Y me dicen incluso el número, el nombre de la persona. Y me dice, ¿la acepta o no la acepta? ¿Unda uno o unda dos? Entonces yo digo sí o no. Y así yo puedo manejar si es un sábado o un domingo, si es antes de las 8 de la mañana o después de las 6 de la tarde, cual sea que sea su horario, si la práctica de ustedes es fines de semana, sábados y domingos. Entonces si reciben esa semana, esa llamada entre semana, la toman o no la toman. Y esta aplicación también les permite mandar mensajes de textos. Otra cosa, por ejemplo, es que como es la misma SIM card que estoy usando para los dos números, yo no guardo los contactos de mis pacientes allí, siempre utilizo ese el número. Entonces, aunque cada vez me toque iniciar el proceso como mandar un texto nuevo, yo lo hago por proteger la privacidad de mis pacientes, porque si en algún momento dado mi teléfono es hackeado o se me pierde o me lo roban y la gente tiene esos números, pues por lo menos no accede al nombre y eso da por lo menos un poquito de privacidad para los pacientes, que es un requisito ético que nosotros tenemos que tener. Sus historias son sagradas, sus vidas son sagradas, nadie tiene por qué enterarse a menos de que ellos lo autoricen y nosotros debemos proteger su privacidad, guardando el juramento de confidencialidad que tenemos en nuestro manual ético. Lo segundo es el consentimiento informado. Cuando antes de la pandemia, que yo veía el paciente cara a cara, pues discutía el consentimiento informado con ellos en la primera sesión. Ya eso no lo hago, sino lo hago telefónicamente. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando por teléfono,
como dice allí, las llamadas telefónicas pueden ser consideradas telehealth. Como el teléfono es ahora un medio de comunicación que ha cobrado más importancia, la gente ha vuelto a llamar por teléfono, a hablar por teléfono. Antes era más como los textos, ¿cierto? No hablábamos tanto por teléfono. Entonces, yo puedo empezar a hacer intervención de una vez en el teléfono. Entonces, yo puedo llamar a un paciente y resulta que la persona acaba de tener una pérdida significativa, está muy vulnerable y tan pronto yo me identifico y digo, mira, yo soy una de las terapeutas que trabajan con esta institución y te estoy llamando porque nos dejaste un mensaje para acceder a un servicio, la persona empieza a contarme su vida. Bueno, eso ya es intervención y yo necesito tener el consentimiento de esa persona para tratarla. Entonces, si yo le doy un consejo por teléfono o si yo le hago una pequeña intervención de respiración para que pueda regular sus emociones, yo tengo que ya estar investida del rol de terapeuta. Entonces, una de las primeras cosas cuando yo contacto a la persona por primera vez para hacer la cita, me identifico mi institución a la que represento, el rol que tengo en la institución y le digo, antes de empezar yo quiero contarte cómo funciona el proceso terapéutico con nosotros para que tú puedas decirme si estás de acuerdo. Y le cuento los puntos básicos del consentimiento informado, que son la privacidad y la confidencialidad, los límites, que son básicamente si nosotros estamos en el conocimiento de que hay abuso a niños, abuso a ancianos, eso se tiene que reportar. Si tienes ideación suicida, tenemos que romper confidencialidad y hablar con un tercero para que cuide de ti, porque eso es un síntoma y necesitamos cuidarte. Si tienes ideación homicida, hacemos lo mismo. O si tú mismo quieres que compartamos esta información con alguien, pues nos tienes que dar el permiso para eso. O si hay un tercero investido por la ley como un juez que nos dice necesito los récords de estas personas, pues también nosotros lo debemos acceder. Entonces yo le explico a la persona que se compromete. Le cuento también que nos vamos a ver por la plataforma de Zoom, que es la que nosotros usamos, pero sea cual sea la plataforma que tú estás usando. Y es muy importante que usemos una plataforma que está habilitada para eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Skype, WhatsApp o cualquier otra plataforma puede ser fácilmente o es más vulnerable de ser hackeada. Hay plataformas como esta que estamos usando, como Zoom, que ellos tienen un sistema de, no sé si estoy diciendo la palabra bien en español, como en, en, en Jolie, no sé si me ayudas ahí. Encrypted se dice en inglés, o sea, es como eh, está codificado secretamente. Dime. Encriptada. Encriptada, perfecto, gracias, Jolie. Yo aprendí esa palabra en inglés, entonces nunca la escuché antes porque pues nunca había tenido que hacer telehealth. Encriptada, gracias, Jolie. Entonces, siempre usar una plataforma y además que garantiza una mejor conexión, en el que se pueden acceder a récords y da otra vez un encuadre más profesional. Tú llamas por WhatsApp a tus amigos o por FaceTime a tus amigos, pero si es con un paciente y tú lo llamas por FaceTime, el paciente puede tener mensajes eh, como dobles, ¿no? Esta persona me llama por FaceTime, entonces es mi amigo. De por sí ya el paciente, como estamos en una relación íntima y a veces para las personas nosotros somos el primer vínculo seguro que tienen, la primera relación íntima que es gratificante y satisfactoria, entonces ellos pueden tener el riesgo de apegarse a nosotros si quieren nosotros invitarnos a su fiesta de cumpleaños, a la reunión de Zoom de la familia, y pues nosotros necesitamos recordarles que por su propio bienestar no podemos ser sus amigos, somos sus terapeutas y es esa objetividad la que nos permite ayudarlos en su proceso de sanar. Entonces, tener en cuenta qué plataforma vas a usar, explicar el consentimiento informado en uno de los primeros puntos de las llamadas telefónicas y cómo los pacientes van a acceder en términos de horario, el número telefónico al que van a llamar y la cuenta de email. Algunas instituciones hacen unos contratos, por ejemplo, con Gmail, por ejemplo, la institución con la que yo trabajo, ellos tienen un contrato específico con Gmail y ellos nos permiten que a través de nuestro email, que tiene una encriptación, supongo que se diría,
más segura, entonces nosotros podemos mandar videos, podemos mandar récords clínicos y ellos van a proteger esa información. Si no tienes eso, es muy importante que toda la información que pases con el paciente, le garantices al paciente, te lo voy a mandar, pero este sistema no es suficientemente encriptado, entonces está el riesgo de ser hackeado. ¿Aceptas el riesgo o no aceptas el riesgo? Siempre tener el consentimiento del paciente porque se trata de su vida. Y aunque es poco probable que hackeen tu cuenta y que específicamente cojan la información de tu paciente, que aunque es poco probable, eso pasa. Y cuando eso pasa, las consecuencias pueden ser legales, éticas, y lo que es peor, la persona queda lastimada porque ellos van al terapeuta porque confían que es el único lugar en el que ellos van a estar seguros. Y una experiencia en donde su información sea expuesta, pues genera unos daños quizás para toda la vida, porque no sabemos si ellos van a volver a confiar en un espacio terapéutico. Es muy importante proteger su información. Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva, Yoli. Bien, entonces las contingencias en la conexión. Esto es algo que fue nuevo para mí, porque, claro, las llamadas se pueden caer, ¿cierto? Porque estamos video y sonido y muchas variables que hacen que las conexiones puedan ser frágiles, la cantidad de personas que se conectan. Por ejemplo, en mi práctica de telehealth, cuando empezó el colegio, en la época que volvió a empezar el colegio, después del verano, y que se conectaban tantos niños en la virtualidad al mismo tiempo, pues eso trajo unas debilidades en la conexión que yo no había experimentado y que no sabía porque pues no tenía experiencia. Entonces, contingencias es poder decirle a tu paciente qué pasa si se desconecta la imagen, qué pasa si quedamos congelados en la imagen. Entonces, si quedamos congelados 5 minutos, pues te vamos a extender la sesión 5 minutos más. Si se cae la llamada, entonces yo te voy a llamar por teléfono para continuar la sesión o vamos a intentar reconectarnos, pero si finalmente no se puede, entonces yo te llamo por teléfono y terminamos la sesión por teléfono. Esas contingencias es muy importante tenerlas claras porque no se sabe en qué momento se va a perder la conexión. ¿Qué pasa si se pierde la conexión junto cuando la persona está en un momento emocional vulnerable? Entonces, si la persona está preparada, la persona ya sabe qué esperar y no le sumamos al momento vulnerable la ansiedad de no saber si lo están escuchando o no lo están escuchando, etcétera. Simplemente hablarlo, ¿cierto? Porque no podemos controlarlo, pero lo que podemos controlar es las reacciones que vamos a tener si eso pasa. Eh, para ahí en la diapositiva están viendo terapia individual versus terapia de grupo. Por ejemplo, en nuestra práctica hay una persona que es asignada en la sala para manejar las contingencias de conexión. Si alguien se desconecta, es el participante de la terapia de grupo llama a esta persona que es el encargado en sala. Es como nosotros llamamos el IT, que es como el experto en tecnología al que las participantes, los pacientes pueden llamar si se desconectan, si no tienen, si no pueden acceder a la sala, si les está pasando algo. Porque si tú eres el terapeuta, tú estás conteniendo al grupo y de pronto alguien se desconecta y tú no puedes cuidar a esa persona, necesitas un apoyo, ¿cierto? La terapia individual es más fácil porque se trata solo de una persona. La terapia de grupo, una recomendación que yo les haría es que siempre haya alguien que pueda estar cuidando al grupo de esa manera. Los silencios en los turnos de habla, eso ha sido una toma de conciencia muy linda. En la terapia de grupo, que era uno de los temores que teníamos con el equipo de trabajo al que pertenezco, ¿cómo hacemos? Porque cómo se manejan los silencios, cómo observar al grupo. Si sabemos que el lenguaje no verbal dice muchas veces más de lo que dicen con las palabras, cómo observamos las reacciones de todas las personas del grupo. Entonces, el tamaño del grupo es importante. De pronto, en cara a cara, un tamaño manejable en terapia de grupo pueden ser de 12 a 15 personas. En Zoom o por cualquier otra plataforma, es importante que el equipo que esté a cargo de la sesión defina cuál es ese tamaño. Si son 4 porque estás tú solo más el IT, o si son 8 porque son 2 y cada uno puede decir cuáles son las 4 personas eh, que están monitoreando para poder que el cliente siga siendo el grupo. ¿Cuáles son las reglas en el grupo? Cambian un poquito. Entonces, una regla que hemos visto en Zoom
es bueno, es privacidad que el grupo, es lo que decimos acá, se queda acá, es un poquito más delicada porque si la persona está en la casa, de pronto está con el esposo que le ayuda porque no sabe cómo manejar el volumen o lo que sea, y el esposo de pronto escucha la conversación, es un poco más difícil de manejar. Entonces, en el consentimiento informado, se le cuenta a las personas, en la privacidad la vamos a tratar de mantener, todos hacemos el compromiso de privacidad, pero está un poquito más vulnerable. Mm. ¿Qué otras reglas tienen que ser tenidas en cuenta de acuerdo a lo que ustedes consideran? Por ejemplo, el código de vestirse. Nunca nos ha pasado que alguien llega sin camiseta, pero en terapia individual eh, de pronto puede pasar más que la persona se relaja y está bien, pero en terapia de grupo, si estamos trabajando temas tan delicados y uno de los participantes llega de pronto, no sé, con la botella o llega fumando o llega sin camiseta, pues esas son cositas que pueden poner en riesgo la misma dinámica de grupo y es muy importante tenerlas en cuenta, contemplarlas para que todos se sientan seguros, que es como nosotros queremos que ellos se sientan. Y algo también muy bonito en terapia de grupo, o bueno, no sé si muy bonito, pero algo es el momento de bienvenida del grupo. Que cuando estamos en cara a cara, pues es mucho más fácil porque uno está viendo a las personas, sabe que este llegó, sabe que este sabe las reglas porque ya se les dijeron, este otro no, el tiempo de la presentación. En Zoom eso es un poquito, o en la plataforma que usen, un poquito más delicado porque que la persona se acomode, entonces estamos poniendo haciendo la presentación y de pronto entra uno y dice, pero no, hija, ayúdame que no sé si me funciona. Y entonces llega el otro y el perro ladra y el otro que dice, pero mami, pon el silencio que todos te están escuchando. Entonces, todo eso se presenta ahí, que es una riqueza maravillosa, pero que también son cosas que tenemos que considerar cuando estamos liderando grupos a través de la virtualidad. Entonces, por ejemplo, algo que nosotros hemos hecho es mm, hacer un espacio de unos 5 o 10 minutos para que la gente vaya entrando y ser muy específicos en la hora de empezar para que la gente sepa que es ahora siempre vamos a reunirnos y la gente ya va acostumbrándose a que si llega tarde, pues entonces tiene que, no dice hola, perdón, llegué tarde, sino que de pronto se silencia, escribe en el chat, todas esas son reglas que hay que contemplar porque en realidad es que si a menos de que hablemos una sola persona a la vez, la comunicación va a ser un reto mayor de lo que ya es a través del Zoom o de la plataforma. Pero algo que ha sido absolutamente hermoso es ver cómo de manera natural la gente respeta más los turnos de habla. Y eso me ha impresionado de una manera extraordinaria, porque aún con pacientes que tengan síntomas, por ejemplo, de hipomanía o síntomas de impulsividad que los lleva a no respetar el turno de habla o que estén en un estado de ansiedad que les impide hacer silencios, las personas lo hacen. Las personas lo hacen y eso ha sido una herramienta muy bonita de intervención porque decirles qué está pasando ahí, fíjate que tú te callaste, fíjate que tú pudiste parar a pesar del impulso. Cuéntame cuáles fueron los recursos, cuáles fueron los recursos que usaste para eso. Y como grupo, ¿no? Entender que escuchar eh, tiene que ver con que yo paro mi tren de acciones, de verbalizaciones para poder realmente estar atento al otro. Entonces la escucha ha sido un proceso de aprendizaje muy bonito para las personas, todos, terapeutas y participantes en mi experiencia. El manejo de las emergencias. Entonces, cuando se trata de terapia individual, y observen que yo me encantaría poderles dar ejemplos específicos, pero no tengo el consentimiento de mis pacientes para hacerlo, entonces lo hago de manera generalizada para proteger la privacidad de ellos. Mm,
en el manejo de emergencias y contingencias, si la persona, ¿qué es una emergencia? Una emergencia es cuando la persona está en riesgo de lastimarse, ¿verdad? O lastimar a otros. Entonces, en el manejo de emergencias, como en el consentimiento informado, ya se ha discutido que si hay una emergencia, el procedimiento es X, Y o Z, pues hay que seguir exactamente ese procedimiento. Si de pronto el paciente pasa que está discutiendo que hay eh, ideación suicida, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el protocolo que nosotros manejamos? Nosotros tenemos a la mano siempre, y a la mano quiere decir, yo sé exactamente dónde está el archivo y está a un clic. Cada vez que a esta altura yo ya me lo sé, pero mientras me lo aprendía, yo tenía a la mano dónde está ese archivo y el archivo de la evaluación de ideación suicida. Entonces, si no lo tienes así fresquito, te invito a que lo refresques un poco. ¿Cuál es cuáles son algunas herramientas en tu idioma para evaluar ideación suicida? Entonces, la severidad, la persona tiene plan o no tiene plan, tiene acceso a los medios, hay armas en la casa, el arma está en una caja fuerte o no, tiene cuerdas en la casa, tiene medicinas que se puedan tomar, la persona está consumiendo alcohol, no está consumiendo alcohol, cómo son los niveles de protección de la persona, los factores de protección. Discúlpenme, está con alguien en casa, tiene un amigo a quien llamar. Y si la persona tiene ideación suicida pero el riesgo es bajo, pues entonces, ¿cuál es el plan de, ahí Yoli, ayúdame otra vez, tengo la palabra en inglés pero no en español, safety plan? ¿Cuál es el plan de... Sería algo así como el plan de acción o el protocolo que Exacto. debas seguir para la atención de esa emergencia. Exactamente, exactamente. Entonces eso es algo que de una vez tú lo direccionas con el paciente. Entonces, bueno, no tiene, es un riesgo bajo según la evaluación que yo acabo de hacer. En la evaluación pones exactamente la hora, la dirección. Ah, eso es algo que olvidé. En telehealth siempre tienes que saber en dónde está el paciente, cuál es su dirección. Si el paciente está en un carro, porque no está no tiene la suficiente seguridad en casa, dónde está ese carro parqueado. Y no es algo que tú tengas, es decir, si yo tengo una paciente que siempre atiendo en el carro, pues y ella está en el carro, entonces yo digo, estás en el parqueadero siempre, listo, ella no tiene que volverme a dar la dirección ni nada, pero yo estoy segura de que si hay una emergencia y la paciente sí está activa, sí tiene plan, está en el carro, me dice así le pasó y se los comparto porque eso sucedió hace mucho tiempo. Ustedes no tienen cómo identificar a esta persona, pero una paciente en algún lugar, no fue mi paciente, no es nadie que ustedes creo conozcan. Hubo una terapeuta que la paciente llegó al consultorio y le dijo, yo pues yo quería era morir contigo y me acabo de tomar eh, mm, tantas pastillas, y mientras la terapeuta estaba llamando al 911, que es el número al que llamamos acá, la paciente salió de la clínica y se metió en el carro y se enllavó. Em, Esa terapeuta pues obviamente tenía la dirección en la cabeza, donde estaba el carro, todo, y pudieron salvar a la paciente. Pero si ese no es el caso, si es telehealth y tú no sabes dónde está la paciente, y la verdad es que eso puede pasar. No sabemos qué pasa hasta que nos pasa, ¿cierto? Es muy importante tener todos los riesgos en cuenta, mm, por la vida del paciente primero, pero también por tu propia vida. O sea, si te pasa eso como terapeuta, te vas a recuperar, por supuesto, pero el proceso de recuperarte va a ser eh, muy doloroso. Y bueno, y no, también como terapeuta es importante que te protejas. Entonces, cuando tú empiezas la sesión, si es la primera vez, tú le dices a la persona
Si la persona no te ha mandado la historia clínica diligenciada, si no es algo que tú haces en la primera cita, entonces la dirección del domicilio o donde se encuentra, y si la siguiente vez que se reúnen tú ves que es el mismo escenario, pues no tienes que preguntarlo, tú ya sabes que están en el mismo lugar, pero si tú ves que cambiaron de escenario, tú dices, ay, observo que estás en un lugar distinto, cuéntame en qué dirección estás. Tú le dices a la persona si es necesario, acuérdate que esto es pues como por razones de seguridad, y si estás hablando por teléfono, identificar que estás hablando con la persona que estás hablando. Preguntarle a la persona, ¿te puedo mandar textos? Porque, por ejemplo, perdón, no puedo decir eso porque no tengo el permiso de mi paciente. Pero si, por ejemplo, la persona está en una situación de abuso en casa y tiene su esposo, su compañero, compañera, ejerce violencia sobre tu paciente y tú le mandas un texto confirmándole la cita, pero, perdón, el compañero le revisa el celular y eso es un disparador para un episodio de violencia. Entonces eso tú lo tienes que tener en cuenta. Pregúntale siempre a tu paciente, ¿es seguro que te mande textos? ¿Es seguro que te mande un email a esta dirección? Y entre más vulnerable sea la persona, pues mucho más. Si entra una persona si tú ves que tu paciente está en consulta y entra una persona, es importante que tú hagas silencio. Y si eres tú es que está hablando. Y le preguntas a la persona, ¿está bien? ¿Puedo seguir? Porque no sabemos si estamos conociendo al paciente. Eso como un paréntesis en lo que eh, hablamos. Y otra cosa que vemos ahí en el manejo de contingencias y emergencias. Y es otra idea que tenemos ahí, son los recursos que nos ha dado tan maravillosos. Zoom y las plataformas. Entonces tenemos el compartir la pantalla, como lo estamos haciendo en este momento, el uso del chat, y algo que también ha sido un descubrimiento para mí muy bonito es el acceso a la realidad física del paciente. Entonces sí, yo tengo un paciente que, por ejemplo, tiene mascotas en casa y yo observo que las mascotas, observo en consulta que la forma como esta persona se relaciona con sus mascotas, eso que me dice del paciente. Si el paciente utiliza un papel, un tapiz, ¿cierto? En la pantalla, una, una, ¿cómo se dice? Sí, como un tapiz, creo que se dice en español, virtual, que es la luna, o es un jardín zen, o es una oficina súper wow. Eso que me dice el paciente, cómo eso yo puedo usarlo como para analizar. Dentro de la formulación clínica, si yo veo que está metida en el closet para hacer la consulta, o si está en el carro, que todo ese contexto que me está informando de la paciente, si la persona está caminando y en la caminata yo observo que sus ojos se mueven de una manera sintomatológica. Es decir, la virtualidad nos ha dado acceso a unos elementos de privacidad del paciente que antes no lo teníamos porque no lo veíamos en el consultorio, estaba solo el paciente sin su contexto, como sin su background, ¿cierto? Aquí tenemos todo un background en la pantalla. ¡Wow! Eso que nos dice. Eh, Ahí, entonces, es a lo que me refiero del escenario, el ruido, y del otro lado también. ¿Cierto? Aquí ustedes ven una partecita de un sitio que no saben si es mi cuarto, si es lo que sea. Es importante que esa privacidad también la tengan con sus pacientes porque no sabemos quién está del otro lado, qué tan identificable es el lugar en el que vives y si es un paciente altamente sintomático o si es, por ejemplo, una persona que está en una situación de abuso y su compañero quiere tomar represalias contra ti porque eres su terapeuta y sabe que estás lavándole el cerebro a su pareja. Entonces, nada que pueda decir algo privado de ustedes, a menos de que ustedes quieran hacerlo como una herramienta terapéutica, porque también hay una, una técnica que es autorrevelación. Recuérdame el nombre de eso en español, Lolita, cuando tú le dices, en inglés es self-disclosing. Yo
muestro un poquito de mí porque es beneficioso para el paciente, no porque yo quiera o porque se trate de mí. Uh-huh. Pues no creo que exista un término exacto, pero sí, digamos que puede ser una herramienta terapéutica cuando utilizo un poco de mi propia autorreferencia, pero siempre y cuando sea una herramienta terapéutica, porque corremos el riesgo que se convierta más en un compartir o una autorreflexión compartida, que no es la intención. Es decir, tú no tienes por qué como terapeuta contarle tu situación personal a otro, pero sí puedes utilizar una vivencia si la tienes como una herramienta psicoterapéutica que te pueda ayudar en el proceso. Exacto, exacto. Autorreferencia. Exactamente. Y lo que dice Jolie, quiero sobresaltar eso porque cuando tú le dices al paciente, no, mira, a mí me pasó esto, hay varias reacciones. Si no está hecho dentro de esa profesionalismo autorreferente, el paciente puede decir, entonces yo debo hacer eso porque ese es mi terapeuta y ese es somos una imagen de poder para el otro. Entonces eso es lo que yo debo hacer. Y eso se llama imponer valores en el paciente, es una falta ética grave. O seria, para no decir grave. O el paciente puede decir, como, ¿a mí qué me importa? Eso es lo que, por ejemplo, a mí me pasa cuando yo soy paciente. Cuando mi terapeuta me cuenta algo de su vida, a no ser que yo vea que se trata de mí, que lo hace porque es una información que es valiosa para mi proceso de sanar, mi sensación exterior es, yo le estoy pagando para que me escuche a mí no me importa saber nada de su vida y eso me genera resistencia. Absolutamente. Cada persona es diferente, ¿cierto? Les comparto mi intención porque puede haber afuera pacientes que sienten lo mismo, que no están interesados en saber de su vida o están muy interesados porque en realidad quieren que ustedes pasen a otro nivel, que es que sean el amigo o que sean la pareja, que eso también es analizable porque son sentimientos transferenciales que como ustedes saben, pues la transferencia y la contratransferencia son fenómenos que el psicoanálisis nos explica, son susceptibles de análisis en beneficio del paciente. Entonces, en términos generales, no es una buena idea que el paciente tenga información de ustedes que ustedes no estén usando de manera terapéutica en beneficio del paciente. Bueno, si quieres pasamos a la siguiente, Johnny. Entonces, se termina la sesión. El cierre de la sesión es bien importante. Curiosamente para mí ha sido más fácil el cierre online que el cierre en la cara a cara. Bueno, tiene que ver con el hecho de que yo tengo un reloj ahí al frentecito sin que se lo muestre al paciente, que es el reloj que me muestra mi celular o mi computador, donde sea que esté conectada. Entonces yo estoy súper pendiente de los 10 minutos antes, en donde yo empiezo a cerrar, pero también porque el tiempo en la pantalla es como nosotros somos seres de condicionamiento, ¿cierto? Es como si a la hora, después de tantas sesiones, o a los 45 minutos, sea cual sea la duración de tu consulta, ya el paciente también lo empieza a notar. Entonces es mucho más fácil hacer el cierre. En mi experiencia personal, ha sido muy raro el momento en que entonces el paciente me cuenta algo significativo al final. Y a propósito, no te he contado que cuando yo tenía 5 años pasó esto. Ha sido bien raro. Es como si el paciente estuviera mucho más en control, como, este es mi tiempo, yo sé que es una hora, yo lo termino a la hora, yo lo quiero terminar a la hora. Me ha pasado antes al contrario, que algunos de ellos me dicen, mira, el tiempo ya se nos acabó. Y eso ha sido nuevo para mí. También es una cosa cultural porque la puntualidad y el tiempo en nuestros países de América Latina, el tiempo es un valor cultural que nosotros flexibilizamos. Y eso tiene unas oportunidades, pero también tiene unos retos, ¿cierto? En consulta percibo yo, por mi propia experiencia y por lo que escucho a mis colegas, que el manejo del tiempo tiene un reto un poquito más grande por nuestra misma cultura. Pero en culturas como la que yo estoy en este momento, una cultura más
anglosajona, la puntualidad del tiempo es un valor que está mucho más estructurado, es mucho más exacto. Si tú dices dame un minuto, es exactamente un minuto. De hecho, no existe, bueno, sí existe la expresión en inglés, dame un minuto, pero la gente se toma realmente un minuto. Si la persona necesita 5 minutos, te dice dame 5 minutos y son 5 minutos. Entonces eso pienso yo que también ha facilitado. Pero incluso cuando estaba atendiendo cara a cara, notaba que algunos de mis pacientes lograban extenderse 1 o 2 minutos o 3. Aquí es mucho más porque además, entonces, bueno, dejamos, entonces llévate esto o como sea que termine la sesión, qué te quieres llevar hoy, qué es lo que más te resuena, cualquiera que sea la frase de cierre que utilices. Entonces tú abres la puerta y a veces en la puerta el paciente conversa contigo otro minuto y se va yendo en el hall y te dice, "Y entonces sí, gracias, sí, o lo que sea, y tú también, y son otros minutos. En Zoom o en la plataforma que uses se cerró la sesión y realmente se cerró. No hay puerta de 2 minutos, no hay corredor, no hay nada. Entonces el tiempo pienso yo que se hace más exacto a lo que es el tiempo que tú le dedicas a tu paciente. Pero sino que he observado además que en los espacios de contacto entre sesiones o por ejemplo en las tareas, eh, tú terminas cuando estás cara a cara, tú le dices al paciente, entonces tómate esta tarea. Si en tu modelo de intervención, si en la aproximación de la escuela que usas para atender a tus pacientes se utilizan las tareas terapéuticas, mis observaciones frente a eso es, en cara a cara, yo les digo a mis pacientes, entonces llévate esta tarea, esta va a ser tu tarea, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Es cómodo para ti? ¿No es cómodo para ti? ¿Qué le cambias a la tarea? Bueno, el paciente se lleva tu tarea, se lleva la tarea. En, eh, en la virtualidad yo he observado que la tarea, el- la presentación de la tarea, el envío de la tarea se convierte en una herramienta terapéutica. Entonces, si la tarea es observa este link y responde estas preguntas o simplemente observa este link, entonces yo no simplemente le mando el link, ¿cierto? En el email o en el texto, es cómo le encabezo el email o cómo encabezo el texto de modo que de modo que sea suficientemente cálido, porque yo soy su terapeuta y la calidez y la empatía es una herramienta de intervención muy grande. Los modales, muchos de nosotros estamos modelando comportamientos, ¿cierto? Ellos están aprendiendo de cada una de nuestras pequeñas acciones. Entonces, si yo simplemente le mando el link, yo le estoy diciendo al paciente, ¿está bien no tocar la puerta? Es decir, puede que el paciente entienda eso, puede que el paciente no lo vea así, pero como está el riesgo, ¿cierto? Cada acción es una acción de modelamiento para el paciente, porque somos modelos para nuestros pacientes. Eso hace parte de la relación que tenemos con ellos. Entonces, por ejemplo, en los emails, en mi experiencia, como nuestro email está encriptado, entonces yo puedo mencionar pequeñas cosas, nunca como una gran revelación de algo que pasó en consulta jamás, pero yo les digo cosas como los saludo y rescato como fue sorprendente positivamente para mí observar que utilizaste este recurso en la sesión para fortalecer este aprendizaje que estás teniendo. Observa este link como lo acordamos en la sesión. Por ejemplo, algo que es breve, pero que le ofrece un feedback al paciente. Mm, ¿Qué no hago? Por ejemplo, cosas como confrontar al paciente. Ese ha sido un error que cometí. En un paciente que no estaba listo para una confrontación, yo le hice una pequeña confrontación, que confrontación es básicamente mostrar una discrepancia, ¿sí? Es como, tú me dices esto, yo observo esto, te dejo esta pregunta para que lo trabajes. Pero como las comunicaciones escritas se prestan para varias cosas. Una, el paciente puede leer ese email justo cuando acaba de tener una pelea con su pareja y la forma como va a recibir este email, si acaba de pelear con su pareja, puede ser como, y ahora, está mi terapeuta, pues me regaña, o quién sabe, ¿cierto? Como no es un espacio protegido, herramientas terapéuticas como las confrontaciones, yo no recomendaría que se hicieran
por escrito en alguno de los medios que la telemedicina nos regala, como el email o el texto. En esas comunicaciones también ha pasado que el paciente me dice entre sesión y sesión, mira que me pasó esto, o tengo una pregunta frente a la tarea. Entonces, ¿qué respuesta? ¿Cómo me puedo comprometer yo con el paciente en la rapidez de la respuesta? Entonces, el paciente va a tener la expectativa que como en nuestra relación yo escucho y respondo de manera contingente, es decir, en un tiempo adecuado y en una intensidad que es saludable, el paciente espera eso porque esa es nuestra relación. Pero, ¿qué pasa si me envía el email el sábado o el domingo? Entonces, cuando yo les dejo la tarea, siempre les digo, y en el consentimiento informado también les digo, recuerda que si un sábado o un domingo, yo no, pues este es mi email de trabajo, este es mi teléfono de trabajo, entonces yo no tengo acceso. Es la palabra que yo uso. No tengo acceso. No porque yo no pueda entrar a ver el texto, pero porque mis realidades de mi vida personal no me permiten acceder a eso 24/7, o sea, en cualquier momento. Entonces yo no puedo comprometerme a eso porque no, a no ser que tú estés en una práctica de manejo de crisis. Esa es otra situación. Pero el qué tan rápido les puedes contestar es algo que tiene que estar claro. Entonces, por ejemplo, yo termino mis emails. Cuéntame si tienes alguna pregunta o alguna duda y yo trataré de responderle tan pronto como sea posible. Entonces ya el paciente sabe que si yo no se la respondo es porque no me es posible, pero tan pronto como me sea posible yo lo hago. Y realmente lo hago. ¿Y qué es tan pronto como me sea posible? Es de lunes a viernes, no el fin de semana. Ahora, con el email, eso es algo que yo estoy aún tratando de entender. Por mis propias realidades de vida, yo leo mis emails muy tarde en la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, y mando mis emails a esa hora. Yo les pregunto a mis pacientes, ¿está bien? Normalmente yo reviso los emails, ¿está bien para ti? No se los digo a todos, pero con algunos que me han dicho, casi como juego, óyeme, pero tú, porque si alguno me menciona, por ejemplo, eh, podemos hacer la cita a esta hora, pero yo observé que tú escribiste el email a esta hora, entonces no sé si es muy temprano para ti. Algunos pacientes que me han dicho eso. Eso es un poco mostrar de mi vida personal, ¿cierto? Está bien para mí, no es no pone en riesgo al paciente, no me pone en riesgo a mí. Yo les pregunto en ese momento, ¿a ti te llegan alarmas o algo? O sea, ¿eso interrumpe en algo tu rutina? El paciente me dice no, entonces yo le digo, bueno, tú sabes que la manera como se maneja el tiempo es algo que es una decisión personal, este es el tiempo que funciona para mí, no interrumpe para ti, está bien, ahí estoy modelando que está bien poner límites, está bien comunicar cosas que no son fáciles de comunicar, como te mando un email a las 3 de la mañana, eso depende de tus pacientes. Con mis pacientes yo puedo hacer eso porque ninguno tiene una alarma, ninguno tiene acceso a celular luego de tantas horas, pero si el caso de tus pacientes es que alguno de tus pacientes tiende a sobrepasar los límites o tiende a tratar de acceder a ti a las 3 de la mañana. Por ejemplo, si tú mandas un email a las 12 de la noche y es que tu paciente responde el mismo a las 12 de la noche, es importante que menciones eso en consulta porque están teniendo un contacto a una hora que no es horas de operación, ¿cierto? Entonces es importante que tú lo hables, lo digas así, esta es la hora a la que yo puedo, yo observé que tú también respondiste a esa misma hora, pero de eso no significa que yo te pueda responder a esa hora. Esto es como si te mandara un correo si pusiera en el buzón de correos el correo a esa hora y hasta ahí llega la comunicación. Y eso es importante encuadrar, ¿sí? Lo mejor es, si ustedes no tienen que responder emails a las 12 de la noche, mejor no lo hagan, ¿cierto? Porque es un área, fíjense que es un área un poquito confusa, un área gris, la manera como yo la he manejado es esa, porque esa es mi realidad. Yo estoy poniendo un buzón ahí, de esa manera se lo hago ver a mis pacientes, los que traen eso a colación, los que no lo traen a colación, significa que no, que ellos no lo están observando, que no es una situación problemática, entonces no lo hablamos. Pero jamás un mensaje de texto o jamás
una llamada en una hora que no sea lunes a viernes de 9 de la mañana, que es la hora en la que yo empiezo mi proceso con, digamos, mi rol profesional, hasta las 6 de la tarde es lo máximo en lo que yo, o 7 de la noche, con algunas personas específicas. Entonces, con esto lo que yo les estoy diciendo es, am, hay unas comunicaciones con los pacientes que pueden ser por correo. El horario de esas comunicaciones, porque el correo no está socialmente está aceptado que el correo es un correo, o sea, no es una comunicación que tenga una expectativa de respuesta inmediata, ¿cierto? Si no es un correo interno en empresas. mm, entonces, en ese caso, hay ciertas flexibilidades que se pueden tener. Ese ha sido mi caso. Mi invitación es a que cada uno analice en su propio caso si eso se puede hacer o no se puede hacer. Yo lo he podido hacer y lo he manejado de esa manera. Para concluir, lo hago, nunca he tenido ningún problema. Los pacientes que lo mencionan como observé esto, lo traemos yo lo traigo a la consulta, lo analizamos, yo lo encuadro en el marco profesional, preguntándole, diciéndole, estos son mis horarios, esto para mí es como meter una carta en el correo, hay un problema para ti, tú tienes alarmas, no tienes alarmas, eso, y también les hago saber que no es tu responsabilidad cuántas horas de sueño yo duermo. Entonces, lo que yo les digo es, mira que con la pandemia todo el horario se ha corrido, entonces lo que para mí antes era como luz día, ahora se me ha corrido un poquito, pero mis horas de sueño son normales. Gracias por preocuparte. Qué importante es que tú observes que las horas de sueño son un elemento de la salud mental. Cuéntame cómo están las horas de sueño para ti. Entonces lo que yo hago es encuadrar. La relación terapéutica no se trata de mí, no eres tú quien debe cuidar de mí, se trata de ti, volvamos a ti y qué significa para ti recibir este email a esa hora. En el caso específico, porque es un área gris, ¿cierto? Y si tienen algunas preguntas, pues con mucho gusto se las voy a contestar. No sé, Yoli, si te genera alguna pregunta o alguna reflexión este tema, que por ser un área gris me parece importante darle unos minutos. Mm, Mi Cris, yo creo que al contrario es bastante importante lo que estás contando y creo yo que es de las cosas que nosotros menos tomamos en cuenta. Fíjate que un poco, primero que la telemedicina existía pues desde hace mucho tiempo y hay normatividad, de hecho en el Ujú, país hay normatividad frente a telemedicina. Pero digamos que solo ante este fenómeno de la pandemia, pues hemos tenido que rápidamente ujú, ajustarnos, en especial los psicólogos, que quizá teníamos menos formalizadas este tipo de acciones. Entonces, uno encuentra, de hecho, literatura con muchas generalidades, pero a veces este detalle, por ejemplo, que tú nos estás ujú, contando y compartiendo frente al correo, que me parece ujú, clave. Además, ujú, nos estás también dando casi que tips de cómo ujú, manejo también información, ujú, cómo la convierto en una herramienta para el otro. Esto me parece fundamental y uno no lo encuentra, fíjate, uno no lo ujú, encuentra en el libro donde le digan cómo maneja usted el correo en caso de nada. Entonces ujú, creo que estos elementos, aunque pareciera pues como tan bobo, a veces uno ujú, podría decir, esto es normal, pues mando un correo. ujú, Mira que no, mira toda ujú, la información que tú le estás transmitiendo al paciente y que ujú, cualquier palabra que tú digas o cualquier acción, así como sucede en la consulta cuando estás ujú, cara a cara, también en ujú, la consulta si tú estás y de repente haces un gesto y subes el ojo y no dices nada, le estás ujú, dando información. Aquí los gestos son esos pequeños detalles. ujú, La ujú, hora, el momento, cómo encabezo, qué no digo. Creo que eso es ujú, fundamental. Creo que lo necesitábamos, ¿sabes? No lo ujú, había visto tan claro y tú no lo estás permitiendo ver. ujú, ujú. Claro, Yoli. Bueno, me alegra que sea así y es un proceso de aprendizaje mutuo. Entonces, los propios aprendizajes que cada uno pueda tener
tengamos siempre en nuestra mente que el propósito principal es proteger al paciente. O sea, nuestro código de ética dice, por lo menos no lo dañes, ¿cierto? Es lo mínimo que uno puede hacer. Y de ahí para allá, pues cumplir los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, veracidad, fidelidad con el paciente. Estoy comentándoles los valores del código de ética, ¿cierto? Entonces, siempre que todo lo que tú hagas sea en beneficio del paciente, porque se trata de ellos, no se trata de ti. Ahora, como nosotros somos la propia herramienta para su proceso de sanación, nosotros quiere decir lo que somos como personas, nuestro entrenamiento, es importante que si algo de eso te dispara unas sensaciones, porque puede pasar, ¿cierto? Que este paciente me dijo esto, me siento vulnerable, pues el apoyo, el colegaje es supremamente importante y el proceso de supervisión, es decir, cuando estamos en las prácticas de nuestra profesión, estamos supervisados bajo una persona que tiene experiencia, que ya está investido del rol profesional, pero ya tiene sus títulos, ¿verdad? Eso es una práctica que yo les invito a hacer constantemente. Si ustedes tienen un profesor al que puedan acceder o si ustedes tienen, por ejemplo, un espacio de formación permanente, aunque tengan que pagar un poquito, háganlo porque nosotros somos humanos y claro que hay pacientes que nos disparan ciertas cosas y ese dispararnos ciertas cosas es una herramienta también para el paciente y para nosotros para poder ayudar a otros. Eso es de doble vía. Y desde mi fe, yo soy una persona que cree en Cristo, soy católica. Estoy haciendo una autorreferencia aquí porque creo que les puede ayudar. Desde mi fe, cada persona que llega a mis manos, tengo una misión con ellos y ellos conmigo. No porque ellos tengan una responsabilidad conmigo, sino porque mi proceso, porque algo en mí necesita de ellos para mi proceso de aprendizaje y de mejoramiento como profesional. Yo no los estoy conociendo en el restaurante donde fui a comer, los estoy conociendo en mi espacio profesional, lo que quiere decir que para mi profesión es necesario mi experiencia con ellos. Entonces debo estar muy atenta a esas señales de qué es lo que este paciente me hace sentir, qué es lo que me está disparando. Los pacientes nos hacen sentir cosas, no todas ellas necesitan ser analizadas, pero cuando hay algo que me dispara, eso puede ser o una contratransferencia o puede ser simplemente algo que yo tengo que mirar para que éticamente yo no vaya a perjudicar a mi paciente con mis propios sentimientos y pensamientos. Entonces, bueno, qué bueno que dedicamos un momentito a eso. No sé si tengas un comentario final, Yoli, antes de pasar a la siguiente diapositiva. No, mi Cris, yo creo que está esto muy interesante y estoy segura que así mismo lo están percibiendo quienes nos están escuchando. Pues dale, nos quedan algunos minutos, no tan pocos, pero para que puedas ir Podamos abarcando el cerrar. resto de tus diapositivas, ¿no? Esto está muy interesante, yo creo que nos habría dado como para 2 sesiones o unas 3. Bueno, de pronto te conquistamos y te tenemos en otro espacio más adelante. Ojalá. Ya me tienen conquistada, no se preocupen. Es cuestión de cuadrar tiempos. Perfecto. Bueno, entonces este es algo en lo que yo he tenido poca experiencia. La siguiente diapositiva, Yoli, si no les puedes mostrar. Entonces, pacientes con necesidades especiales y niños. Bueno, los niños y los pacientes con necesidades especiales están mucho más vulnerables que cualquier otro paciente. Y como nosotros estamos en una condición de poder y ellos están vulnerables, y nosotros no podemos protegerlos más allá de la hora de la sesión, ¿cierto? Cuando estamos cara a cara, pues su cuidador los lleva y si nosotros necesitamos algo, el cuidador está allí, ¿cierto? Pero en telehealth no, esa garantía tiene que estar supremamente clara. Entonces, aunque el niño, dependiendo de la edad, esté contigo en la sesión solito o solita, es muy importante que tú sepas dónde está su cuidador y que el niño, sobre todo, sepa dónde está su cuidador y cómo acceder al cuidador. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un paciente que por su edad es un poquito más independiente, pero todavía es niño,
la definición de niño va hasta los 18 años, ¿cierto? Y 18 es la ley en Colombia, ¿cierto, Yolita? 18 es la mayoría, la edad legal ¿todavía es la misma ley? Sí, señora, 18 años. Se considera a partir de los 18 años adulto. Y Ujú, antes sería menor de edad, ¿no? Hay ujú, algunas diferencias entre infancia ujú, y las subdivisiones que pueden encontrarse, pero hablaríamos de menor de edad, 18 ujú. años hacia abajo. Ujú, perfecto. Entonces, con los menores de edad, nosotros sabemos que nuestro paciente principal es su cuidador. Aunque el niño pida la consulta, el cuidador es el que tiene el acceso legal al proceso. Si el cuidador dice no, nosotros podemos persuadirlo, nosotros podemos darle información, pero si el cuidador dice no, dice no. Entonces, cuando atiendas niños, el consentimiento informado lo tiene que dar el padre o el cuidador, ¿cierto? Si es un niño que está institucionalizado en la institución, si tus pacientes son del colegio, el colegio da el consentimiento informado, pero el colegio debe garantizar que el padre es informado, ¿cierto? Porque si el padre no es informado y se entera de que tú estás viendo a su hijo sin su permiso, eso se convierte en un problema legal y no queremos problemas con la ley por estar haciendo nuestro trabajo y por estarlo haciendo bien al otro. Es un paso pequeñito, pero aunque se demore, aunque te demores un poquito y la sesión no se puede empezar hoy, sino en una semana, es muy importante que tengas el permiso del cuidador. Aquí en Estados Unidos la ley es, se necesitan las dos, papá y mamá, si los dos tienen la custodia. Entonces no solo la mamá puede firmar el permiso, también el papá. Pero en Colombia no sé, porque no tuve, bueno, tuve la oportunidad de trabajar con niños y el consentimiento siempre lo dieron la madre, si era madre soltera o los dos padres, pero nunca me enfrenté con el caso de que era un niño que el padre no tuviera custodia, entonces no lo sé, no tengo esa experiencia. Pero según la ley en Colombia tienes que tener en cuenta quién tiene que darme el permiso para ver a este niño. Aun si el permiso es un poquito más informal y es verbal, tú lo tienes que obtener. Porque si hay alguna queja frente al tratamiento, si no le gustó, si la mamá quiere usar esos récords para demandar al papá y el papá no tenía ni idea que el niño estaba en consulta, pues tú estás triangulado ahí, ¿cierto? Entonces te van a usar a ti para lastimar al otro y tú tienes que proteger de tú como terapeuta para poder seguir ayudando a los demás y proteger a tu paciente, porque si se interrumpe ese proceso solo porque el papá o la mamá dicen que no, porque por alguna cosa que esté pasando en la dinámica familiar, pues es tu paciente que es el más vulnerable, que queda allí con esa sensación de ruptura, con esa sensación de que no puedo confiar en los adultos, porque no, como terapeuta no tomaste ese pequeño paso que es recibir el consentimiento. Entonces, así como el adulto dice, sí, doy consentimiento y te firma el consentimiento informado, sí, me puedes tratar, el niño también. O si el consentimiento es verbal, también, ¿cierto? Pero tiene que ser por su cuidador. Entonces, eso primero los engancha en el proceso. Ellos saben que si tú los necesitas, es decir, si el niño los necesita y tú se los haces saber, ellos pueden estar allí o por lo menos saben que tienen una corresponsabilidad. No es ahí le dejo a mi hijo para que lo trate. Es somos un equipo, aunque yo esté esta hora con el niño o con la niña, ¿cierto? O con el menor, si es un poquito. Pero también en el caso en que el paciente tenga alguna sintomatología suicida o homicida, o si esté siendo abusado, entonces tú sabes que tu cuidador está allí para seguir todo el proceso, a no ser que el niño esté abusado por sus padres, ¿cierto? Que esa es una realidad supremamente triste que pasa también, pero que cuando el niño está en una situación de crisis, la resolución de la crisis no solo es atender la crisis, es todo lo que sigue después. ¿Quién lo va a llevar al hospital? ¿Quién lo va a visitar en el hospital? ¿Quién va a transferir? Si yo tengo que escribir una epicrisis o algún resumen para el psiquiatra que lo está viendo en el hospital, ¿quién va a transferir eso? Porque el niño no está en facultad de eso. Necesitamos un adulto siempre que nos esté soportando en ese em, proceso, pero también en cosas tan sencillas. Por ejemplo, un error que yo cometí, un error que yo cometí, no les puedo dar los detalles, pero si el paciente tiene una discapacidad que es sutil y tú no le sabes, cualquier discapacidad pone a este paciente en una condición de necesidades especiales y eso implica
tratamientos especiales. Entonces les voy a poder dar un ejemplo que no es el ejemplo de mi paciente, de lo que a mí me pasó, sino digamos que esta persona tiene una ceguera parcial, por decir algo, o una sordera parcial. Y tú no la sabes porque es un menor, porque está en una edad de ser relativamente independiente, pero aún es un menor. Y esta persona está tan acostumbrada a su discapacidad que no te la cuenta y tampoco la escribe en los formatos de ingreso. Entonces tú llegas a la cita sin saber esta discapacidad y tú lo empiezas a atender y el paciente empieza a tener resistencia y tú no sabes muy bien por qué y resulta que es que tenía esa dificultad auditiva y tú no la sabías, pero en algún momento de la consulta tú notas que algo raro, el paciente se va de la consulta y tú dices, ¿qué pasó? Entonces, cuando estás con un menor, es muy importante que en la primera sesión la persona que tiene la custodia esté ahí y te informe, hay algo. Entonces yo no pregunto, ¿esta persona tiene alguna necesidad especial? Porque las palabras son sensibles y como estamos conociendo a nuestro paciente no sabemos cómo vaya a tener cómo esas palabras vayan a influenciar positivo o negativamente su proceso de sanarse, ¿cierto? De lo que sea su problema que lo lleva a consulta. Pero yo pregunto, ¿hay algo? Le pregunta al padre o a la persona que tiene la custodia, ¿hay algo que yo necesite saber, que quizás yo no he preguntado, pero que tú consideres es importante y que para el éxito de este proceso? Y la persona dice sí o no. Entonces, si el niño tiene alguna condición especial y yo le pregunto al padre, ¿hay algo que necesito saber? El padre seguramente me va a informar, sí, mi hijo o mi hija tienen este diagnóstico, ¿cierto? Si la persona que tiene la custodia no me lo informa y sucede ese problema que yo les acabo que no fue tampoco lo que me pasó, yo les estoy poniendo un caso hipotético, eh, solo porque no les puedo contar los detalles, y sucede cualquier problema, entonces tú tienes como respaldar. Yo hice la pregunta y no me lo dijeron, entonces no supe cómo manejarlo. Ahora que lo sé, les propongo que lo podamos manejar de esta manera, porque no es solo yo me protejo y que lo que pase con el paciente no importa, yo pregunté, no me dijeron chao, sino si hay alguna dificultad en tu terapia y que tú no pierdas a ese paciente porque es que esa persona está ahí porque te necesita, ¿cierto? Entonces, ¿cómo recupero yo el vínculo? Si, por ejemplo, si el caso es que el paciente colgó porque yo no entendí su situación especial, porque no me la dijeron, porque yo tampoco la pregunté, entonces yo puedo eh, ahí va a ser difícil que yo recupere porque esta personita va a decir, ¿cómo yo puedo confiar en este adulto? La persona que tiene la custodia también va a decir, pues, ¿qué tipo de profesional es? ¿Cierto? Se supone que sabe lo que está haciendo. Y entre ellas se supone que debe preguntar. Yo no tengo por qué decir lo que no me pregunto. O sea, yo no tengo por qué saber que me tienen que preguntar y entonces tengo que decir. Pero si yo hago la pregunta y pasa la situación, tengo un punto de enganche. Es decir, mira, yo no lo supe y cuando te pregunté no fue algo que tú consideraste que sea importante, pero yo creo que esto fue lo que pasó. Como yo no sabía, la comunicación se interrumpió. Te propongo que ahora que ya yo lo sé, lo puedo tener en cuenta. Veámonos la próxima sesión ya con estas y estas y estas condiciones. Entonces esas son cosas que son supremamente importantes para que el proceso terapéutico, incluso esas dificultades, sean una herramienta terapéutica. Porque, ¿qué pasa? Así como me pasó a mí como terapeuta, que yo no supe cuál era su situación especial, así le pasa al mundo entero. Y este paciente, parte de su proceso de sanación puede ser cómo tú le informas al mundo, yo tengo esta condición especial para conectarte con el mundo, porque el mundo no sabe cómo manejar eso, pero tú les puedes enseñar. Entonces ya eso se traslapa, es un aprendizaje que se traslapa para el paciente, para su cuidador y ellos pueden utilizar en la vida, porque recuerden, lo que sucede en el espacio terapéutico es una maqueta de lo que el paciente vive afuera. Entonces, así como se interrumpió la comunicación porque yo no sabía de tu necesidad especial, así le pasan al resto. Entonces, ya para terminar, ¿qué retos podemos tener? Entonces, en mi caso, por ejemplo, que yo soy una terapeuta de habla hispana que está en un país que hablan otro idioma, que es el inglés, ¿qué retos adicionales puede tener la telecomunicación? Entonces, cuando yo estoy en persona, las personas me entienden más porque ven todo mi lenguaje corporal, ¿cierto? Cuando estoy en telehealth, ellos solo están viendo mi boca, mis manos, mi expresión facial,
Entonces, gracias a Dios no he tenido mayores problemas con eso, pero siempre les hago saber a mis pacientes si hay algo que, o por ejemplo, como ha pasado con Yoli, Yoli, no me acuerdo de esta palabra en español porque nunca la supe. Usamos el medio de dime tú cómo es. Entonces yo le digo a tu paciente, a mi paciente, mira, no tengo la palabra en inglés, es esto y esto y esto. Entonces el paciente me dice, se llama esto. O yo le escribo la palabra en español y buscamos por el traductor de Google, ¿cierto? Utilizo el chat, que es una herramienta. Y el analfabetismo virtual, que es cuando el paciente no, ¿cómo se baja una aplicación? O sea, si lo hablo por teléfono, el paciente sabe hablar por teléfono, pero bajar una aplicación, entrar a Zoom, todo eso, entonces puede ser que tu paciente necesite una sesión extra en la que tú tengas que alfabetizarlo en el uso de las, mm, de las herramientas virtuales. ¿Listo? Y lo último, que es 2 minutos, el autocuidado. Lo que yo he descubierto es que yo no puedo ver más de 4 pacientes por Zoom al día, porque Zoom genera una fatiga adicional. Hay algunas publicaciones sobre eso, no sabemos exactamente por qué, pero el hecho de estar conectados, el hecho de que no haya posibilidad de hacer tantos saltos atencionales como sucede cara a cara, en Zoom tú tienes que estar mucho más conectado, puedes hacer menos pausas, ¿cierto? Estás más así, la mayoría del tiempo, eso genera mucho más cansancio y porque nosotros no solo nos exponemos al Zoom o al Meet, entonces terminamos el Zoom y el Meet y de pronto estamos viendo televisión o escuchamos música o escuchamos un podcast, entonces estamos mucho más conectados y físicamente todos los electrónicos, químicos o lo que sea que tienen los celulares y los medios electrónicos, pues eso genera una fatiga adicional. Y el hecho de que las videoterminales hacen que la amígdala esté como más, entonces eso genera más despierta. A nivel cerebral, estar conectados tiene otro tipo de implicaciones que no conozco, no es mi experticia. Si alguien lo sabe, publico en el chat, sería muy chévere saberlo, pero sé que nos genera más cansancio. Entonces, ¿cuántos pacientes puedo atender por Zoom? No, en mi experiencia no son los mismos que puedes atender cara a cara, porque las videoterminales generan más cansancio y los horarios, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas horas estoy durmiendo? Quizás necesito dormir más. A qué hora empiezo en la mañana? ¿A qué hora empiezo en la tarde? ¿Cuánto break necesito entre un paciente y otro? Mm, entonces, bueno, con eso, esta diapositiva tan linda que nos ha la virtualidad es otro lenguaje, así como el francés, inglés, árabe y todos los que vemos ahí. Así que gracias por acompañarnos. Gracias, Jolie, por la invitación y un minuto. Vale, mi Cris, pues también muchísimas gracias a ti. Bueno, yo insisto que quedé con ganas de más. Cris, esto es el problema de encontrarse uno contigo que siempre quiere más. Tan bella, gracias, Jolie. Pues ahora van a seguir una sesión de preguntas. Entonces, creo que como ya hemos ido compartiendo, el formato que utilizamos es la grabación de nuestros invitados y luego esos minutos de interacción sí serán en directo. Entonces, el día de nuestro encuentro, de nuestro psicotraining, pues allí estaremos en directo nuevamente contigo, Cris, y podremos dar respuesta y seguir compartiendo un poquito en torno a las inquietudes que puedan surgir o a los comentarios que se vayan dando frente a este tema. Yo creo que es fundamental esto que nos has ido compartiendo de tu experiencia. Creo que es una herramienta necesaria. Muchos de quienes están acá son nuestros egresados, a quienes, pues es que ninguno de los programas de formación en psicología en el país, no sé qué tanto en otros países, pero en nuestro país, pues no hacía una referencia en la formación, es decir, nosotros no teníamos unos cursos o unas temáticas en torno a medios digitales o telepsicología, eso no, pues no pasó. Ahora, de hecho, ya muchos de los espacios curriculares tenemos que empezar a girarlos porque las herramientas digitales son ahora necesarias para este proceso, ¿no? Entonces creo que fue muy oportuna
Con tu experiencia, Cris, qué chévere. Y creo que son muy afortunados tus pacientes al tenerte. Ay, muchas gracias, Jolie. Yo creo que la fortuna es mía, lo que siempre les digo a ellos. Gracias por tu confianza, gracias por permitirme acompañarte en este pequeño, como en este momento de tu viaje por la vida. Y a todos ustedes también, gracias por permitirme acompañarlos en este momento de su viaje por la vida. La verdad, las bendiciones son para mí. Les deseo muchísimos éxitos. Confíen en sus capacidades, en su propio estilo terapéutico, porque hay muchos tipos de pacientes y muchos tipos de terapeutas, menos mal. No todos los pacientes son para todo el mundo. Yo he perdido pacientes porque no, o más bien no me he ganado pacientes, y también he perdido porque mi estilo no es lo que ellos necesitan y ellos han encontrado otras personas que los pueden ayudar. Y también tengo pacientes que bendito Dios, pues mi estilo es lo que ellos necesitan y soy afortunada de eso. Entonces, muchas gracias, Yoli, muchos éxitos. Están haciendo una gran labor y bueno, qué rico que haya gente como ustedes interesada en sanar a otros y que esa sea su elección de vida. Muchas gracias, Cris. Bueno, entonces los dejamos porque nos vamos a ver en segundos para el espacio directo donde van a estar las preguntas. Vamos a tener nuevamente a Cris. Así que nada, en segundos nos vemos para poder continuar. Gracias, Cris. Un beso y un abrazo.